La máquina de pensar. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo andan? Espero que anden bien. 20:01 arranca La Máquina de Pensar, casi en punto, aquí a las 20 horas, con Gonzalo Gervás en controles de emisión y con el Flaco Germán en la puesta a punto. No, usted, Gonzalo Gerván, no tiene nada que ver. Yo sé que esto es así, es parte de la conspiración. No, la conspiración, hablaremos de conspiraciones, por eso te quiero hablar de la conspiración institucional que hace que empecemos a las 20:01, un minuto después, sacándole un minuto de tiempo a nuestro entrevistado central. Amigos, ayer dijimos que vamos a hablar de esta semana de cine, de novela, de historia, de tango. Bueno, ayer hablamos de cine y hoy vamos a hablar de novela con el señor Nelson Díaz. ¿Cómo andás, Nelson? Buenas noches, Pablo, un placer y gracias por la invitación. Nelson Díaz, el hombre acaba de publicar, bueno, hace unos meses, Resaca, todavía no se presentó esta novela, esta novela que también habla de conspiraciones, ¿no? También habla de conspiraciones, sí, también. Estamos rodeados. Por todos lados. El protagonista dice en un momento, cita a Woody Allen, que no sé si la cita es real o no, pero dice, bueno, el hecho de que yo sea paranoico no quiere decir que la gente no me ande persiguiendo, ¿no? Claro, ¿no? Sí. Ya sabemos cómo es. Es así. Resaca es el segundo volumen de una trilogía que empezó en el 2007. Trilogía que empezó en el 2007 con Corporación Medusa, ahora sale Resaca y terminará con Metástasis. Se llama Terminal Moebius, la trilogía. Tantos años, desde el 2007 al 2015, casi 8 años. Sí, estuve un fin de semana demasiado largo, diría John Lennon. Perdido, sí, un fin de semana perdido, ¿no? Un Lost Weekend, mirá vos. Sí. Porque yo no me acuerdo si el otro libro, esto tendría que haber verificado, traía fotos. Creo que no traía fotos. El otro libro era más bien, texto, es una novela. Era una novela. Sí, planteada igual como lo planteó Maca, azul sobre blanco sobre azul, ¿no? Sí, lo que tenía como particularidad Corporación Medusa era que en las hojas eran azules y la letra era blanca. Era un diapo azul, exacto, si se me permite. Sí, me acuerdo perfectamente. La definición. Y ahora es, bueno, obviamente hojas blancas y el texto, la letra impresa en azul. Y aparte integraste una serie de dibujos, de fotos. En este caso hay dibujos, hay fotos, hay un expediente ahí del inspector Bengoa. Hay una carpeta. Una carpeta con Suerte, con el poemario Suerte. Con el poemario Suerte que intenta el protagonista publicar, ¿no? Primero terminar de escribirlo, ¿no? Sí. Y después publicarlo. El protagonista aquí continúa, digamos, en resaca, y es una larga resaca también, porque el hombre sale, digamos, de 3 meses del Vilar de Bo, ¿no? Está claro, porque en Corporación Medusa desaparece literalmente de la faz de la tierra y aparece luego de 3 meses de internación en el Vilar de Bo. Lo que te quiero decir, para algún lector, que Resaca igual se vale como una historia independiente de Corporación Medusa. Sin duda. Pero Roger aparece... Pero igual acá en Resaca hay unos reviews para contar qué fue lo que pasó en la primera. Sí, también, sí, ¿no? Como para poner en contexto al lector. Aparece, en el Parque Roosevelt, aparece ahí el hombre después de los 3 meses. Con manchas violetas. Con manchas violáceas, sí, que en su cuerpo debido a cierta sustancia que le inyectan los largactiles, que fueron los tipos que lo capturaron. El largactil en realidad es un nombre de un medicamento para la psicosis. Mirá, no sabía. No voy a decir el nombre del laboratorio, pero se llama largactil. Y estos hombres están, digamos, estos largactiles. Lo parecen lagartos, ¿no? Sí, parecen lagartos. Parecen de invasión extraterrestre, ¿no? Lagartos, digo, son falsos para lagartos, en el fondo, ¿no? Sí, son, digamos, los sicarios de la Corporación Medusa. Viste que este país está todo politizado. De alguna forma son el grupo armado de la corporación. ¿no? El brazo armado. El brazo armado de la corporación. Sí. Que la corporación no sabemos qué es, pero que está en todas partes, ¿no? Está en todas partes, sí. Es un organismo etéreo que está en absolutamente todos lados. Leyendo Resaca, uno lo que puede inferir es que Corporación Medusa está contra la poesía.
o contra determinado tipo de poesía. Sí, claro, claro. Porque hay un psiquiatra que le dice varias veces que no escriba poesía. Sí, el Faustrol, el psiquiatra no quiere que termine el poemario Suerte, y lo que le aconseja es que se dedique a escribir libros de autoayuda, ¿no? Que seguramente va a vender más y va a ser menos nocivo, entre comillas, para la sociedad, ¿no? Bueno, aquí hay una serie de rabias furibundas de Nelson Díaz, me parece, contra los hippies, contra la autoayuda, incluso contra Serrat y Sabina cuando en plan meloso. Sí, es lo que contra los que pasan de Serrat a Sabina se pasan al rock duro y después se descubren y tienen una adolescencia tardía. Sí. Bueno, Pablo, es lo que permite la ficción, ¿no? Hacer algún ajuste de cuentas con la realidad. Tal vez yo lo digo eso igual, pero tal vez si lo digo si lo dice Nelson Díaz, algún problema o algún sopapo puedo recibir, claro, pero claro. En este caso lo dice Roger, pero Roger, sí, claro, hay mucho de... Pero usted, yo como lector, me imaginé que Roger era el Nelson Díaz de los libros. Sí, claro, es un alter ego, sí. En los libros, ¿no? En los libros, en las novelas, ¿no? Sí. Hay muchas afinidades. También hay una serie de preferencias que vos tenés en materia de rock y también en materia literaria. Incluso hay como una especie de lista de autores. Hay una lista de autores, sí, al final, que están dice en orden aleatorio. Exacto, los autores que le gustan a Roger, que bueno, también me gustan a mí, claro. Seguramente a mí me gustan más que a Roger algunos y él a otros, pero por la lista hubo quórum para hacer la lista. Y otra cosa que yo no me acuerdo de la primera de Corporación Medusa, pero creo que no, pero te lo voy a preguntar igual, es en esta novela, que es una novela es una especie como de collage o de miscelánea, ¿no? Donde va avanzando con textos breves, lo cual hace muy ágil, ¿no? Hace muy ágil la lectura y muy ajustado, todo parece muy ajustado, todo muy rápido, y sin embargo en el medio hay pequeños textos que no son tuyos. O sea, por ejemplo, hay una entrevista a Patti Smith. Sí, hay una entrevista, un fragmento de una entrevista a Patti Smith, a Tom Waits, al propio Nick Cave. Sí, lo que hice fue tomar algunas entrevistas reales y agregarlas como marcando un punto a tierra, un cable a tierra de la realidad, ¿no? De manera que al leerla tengas como esa confusión, en el buen sentido, que no sabes qué es cierto y qué no es cierto dentro de lo que está pasando. Yo me creí que eran ciertas, por ejemplo. Yo pensé que yo las leí como ciertas, y lo que pensé también es que estaba muy ajustado esa elección con lo que es el tono de la novela, digamos. Con lo que es el tono de la novela. O sea, no despunta para nada. Por ejemplo, voy a leer la pregunta que le hacen a Patti Smith, que aparte cuando uno lo va leyendo no lee el final de la entrevista a Patti Smith, venís leyendo la novela y dice: el tiempo, ¿crea o destruye? El tiempo es una ilusión creada por el hombre. La existencia para mí va hacia adelante y hacia atrás, como la mente humana. Y más abajo dice: entrevista a Patti Smith, soy un artista, yo no soy ningún personaje. Entonces, primero dudé, ¿será? No, pero dice Rolling Stone, la revista Rolling Stone, 2012, y después pensé que no, que es realmente. Aparte, cierra con Patti Smith también. Sí, es real. Sí, lo que hice fue tomar esos fragmentos y ponerlos en la novela. Por ahí también verás que en el caso de la entrevista a Tim Burton, él explica de alguna forma por qué se viste siempre de negro, y el personaje arranca que se pone una remera, un jean negro. Sí, va diciendo muchas veces, sí. Que ahí no le creí nada a Tim Burton yo, pero bueno. Dice que se viste de negro porque es mucho más fácil, ¿no? No tiene que andar pensando. Y gasta el tiempo en otras cosas, ¿no? En su vida. Sí, en cosas más creativas, dice, ¿no? En cosas más creativas que andar eligiendo la ropa. Hay una serie también de fotos, decíamos, pero fotos que son como chistes también, ¿no? Sí, algunas sí, claro. Algunas son chistes, ¿no? O sea, medias red y media res, ¿no? Sí. Medias red, y entonces una red, una media de mujer de red y al lado una media res cortada. Sí, porque juega además con el tema de... No me quiero contar toda la novela, pero juega con el tema pero mirá que vamos a contar bastante acá, bueno, es imposible que no contar. Juega con el tema de la carne muerta de la vaca, esa media red que le falta a la pierna, a algo que
que la rellene, que le dé forma, y el cuerpo de la novia de Roger que aparece muerto, ¿no? Claro, por ahí está claro. el tema de... Hay un crimen y hay una cuestión de que no diría que es policial, pero le da un aire de thriller, ¿no? Hay una cuestión de persecución y de, bueno, no se sabe por dónde viene la conspiración, ¿no? Sí, aparece muerta la que era novia de Roger, del protagonista, y bueno, todos los dardos apuntan hacia él. Y bueno, la conspiración también quiere hacer creerle que es él, que ha sido él, ¿no? Claro. Nunca se sabe bien. Y él, por un lado, no es consciente de que hay tanta gente que lo pueden acusar, digamos, ¿no? Claro. Un par de amigos le dicen, avivate un poco. De hecho, el Diente y Leo le dicen que se avive un poco. Con respecto a lo que decís en materia de dibujos y de esos textos que están... que ingresaron, ahí hablamos de los... que son, digamos, como un recorte y pegue, pero de muchas cosas que tienen que ver con este mundo de la novela, ¿no? Sí. Y que no desentonan. Yo insisto, la parte de, por lo menos de Patti Smith, la de Tim Burton tampoco desentona, digamos, que genera una cosmovisión, si se quiere. Sí, a mí lo que pretendía hacer, un poco, mira, voy a retomar lo que decía William Burroughs, ya lo decía en la década del 60, que él, y yo adhiero obviamente a esa idea, él creía que la novela lineal estaba perimida, o sea, el narrar de forma tradicional estaba totalmente terminado, o sea, había que buscar otros caminos para narrar. Y recordemos que William Burroughs fue el tipo que creó el copy-paste, ¿no? Copycat en aquella época, antes de que existiera el Word y las computadoras, ¿no? Sí, no, lo recortaba a mano. Había mucho trabajo de fondo para hacer eso, además, y yo, bueno, busqué eso a través de las fotografías, de los dibujos, de poner textos híbridos. Por ahí hay algún reportaje que hace un personaje, Vico, que es el periodista Gonzo. Sí, y también hay, eso te iba a decir, no solamente reportajes, sino hay artículos de prensa que obviamente son falsos, ¿no? Son falsos, pero están muy bien escritos. Sí. Parecen verdaderos. Sí. Que hacen a las cosas que pasan en el mundo de la novela. Sí, y un poco también ahí hay hablando o parodiando de alguna forma lo que es la globalización de cualquier noticia, ¿no? Digo, la sobredosis de información, ¿no? Sí, bueno, cualquier cosa. Por ejemplo, hay una especie hay un funeral de un niño que se muere y que todos se visten de ratón Mickey, ¿no? Sí. Todos de Disney, sí, porque al niño le gustaba mucho. Claro, entonces los padres, los amigos, todos van al entierro vestidos de ratón. Entonces yo pensé que está tan bien escrito, digo, pero esto puede ser cierto, porque puede ser cierto, ¿no? O sea, ahí me hiciste teclear. Sí, no, porque pensé, porque puede haber gente tan loca en este mundo y puede hacer una noticia de que todos fueron al entierro, o no, mientras la madre estaba vestida de Minnie o el padre de Pluto y hablando. Sí, a mí me da mucha gracia dentro de la escena, me da mucha gracia que el padre se saque la cabeza de Pluto para hablar con el funerero, ¿no? Claro. No, y lo de la funeraria, diciendo lo que había costado hacerlo, ¿no? No era fácil, ¿no? Claro. Digo, puede pasar, digamos. Sí, puede, claro. Si hay algo que ocurre ahora, y alguien me decía que los gurises de ahora ven cosas que nosotros quizás no habíamos visto, digamos, un chiquilín cualquiera ahora ha visto los peores terremotos, las cosas más locas, las cosas más negras, todo lo ha visto, ¿no? Se puede ver fácilmente, digamos, como que te asombra poca cosa, digamos, ¿no? Se pierde la sombra. Seguramente antes pasaban cosas también muy bizarras, claro. Capaz que en menor medida, digo, ¿no? Pero el tema de la tecnología, ese efecto de inmediatez, todo online, en tiempo real, te lleva a que podés enterarte de lo que está ocurriendo. Sí, no, y parece como que se generaran contenidos para eso precisamente, claro, ¿no? Para eso, claro. O sea, boludeces, digamos, para precisamente esa gran maquinaria que está y la cual estamos todos mirando, ¿no? Digo, este entierro, digamos, que falso entierro de Pluto y no sé qué, no sé cuánto, podía haber ocurrido. Sí, y además agregarle esa voluntad que hay ahora por exhibir, ese amor por exhibir todo, ¿no? Exhibirse en todo. Bueno, acá la corporación dice claramente que cambió de elementos y que está por otras vías y ahora están las redes sociales. Claro, la corporación utiliza las redes sociales como una forma de controlar, ¿no? Por ahí dice, bajo el eufemismo, estamos todos conectados, ¿no? Claro. De esa forma lo que hace es, es un control más sutil y a la vez, como produce placer en aquel que se deja controlar, no lo nota. Sí, hay como un anestesiamiento. Exacto. En un momento se habla, porque tiene de todo la novela, no solamente tiene acción o digamos, esa intriga, el tema de tratar de
de buscar por dónde va a salir, por dónde se va a cerrar la novela y el caso, sino que también tiene mucha, tiene mucha información sobre el rock, Sí. pero tiene mucha también, mucha pensamiento. Hay una parte que se habla de la sociedad de consumo y se aclara, digamos, y ahí se une con Jean Cocteau, con Jean Genet, digamos, una serie de malditos. Sí, hay una reflexión, sí, sobre la sociedad de consumo, una crítica obviamente a la sociedad de consumo, y aparecen una serie de artistas malditos, porque además de escritores aparece, Toulouse-Lautrec, que le van llevando al protagonista una carta. Ah, sí. Esa carta, en realidad, el protagonista está inmerso en un ludo biológico, como si fuera un ludo de cartón que jugábamos cuando éramos pequeños. Sí. Y cada carta representa un dado flotante. Si él logra discernir lo que dice la carta, ese texto, avanzará hacia el punto de llegada, como todo ludo. Pero ese punto de llegada puede ser el final de su existencia, claro, además. Sí. Pues no sabe si está interesado en llegar o no. Claro. Pero a su vez, si él no visualiza, no lee entre líneas, decodifica lo que dice ese ludo biológico, esa carta, puede retroceder de casillero, como en un ludo también, y volver al punto de partida. Sí, o como pasa también en los videojuegos, en las pantallas, claro, el tema de pasar pantalla o el tema de volver para atrás también. Sí, más digital sería así. Sí, claro. más digital sería así. Y aparte hay un detalle que todo esto que estamos contando, digo para los amigos que nos están escuchando, no desentona con la novela, o sea, tampoco hay esto que está contando Nelson Díaz, cosas raras por encima de la novela o cosas extraordinarias, sino que es el propio protagonista, el propio narrador, que muchas veces no sabe si lo que está viendo es real o no, si es parte de su psicosis, ¿no? Sí. Él, digamos, de todas formas la continúa, digamos, ¿no? Pero tiene claro que a veces está dudando, ¿no? Porque él, de alguna forma, quiere volver a la vida, entre comillas, normal, ¿no? Sí, él por momentos duda de lo que está ocurriendo, sea real o no, ¿no? Cuando, por ejemplo, cuando lo visita Antonin Artaud y el tipo de repente mira por la ventana y ya no estaba, y no sabe si realmente estuvo o no estuvo. Y de hecho algunos amigos de él le dicen, que se deje de embromar con eso, ¿no? Que no insista con algo que no existe, ¿no? Que no se sabe si existe o no, pero él va recibiendo todas estas cartas. Nelson Díaz, aguardame un poco, vamos a una pausa y después vamos a seguir hablando sobre Resaca, y me interesaría hablar de esos poetas malditos que van apareciendo uno y otra vez. A ver, porque hay mucho francés acá, mucho francés. Sí, a ver por qué. La mayoría de la selección. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Amigos, estamos aquí con Nelson Díaz, el autor de Resaca. Es un libro editado por Yagurú, con la marca inconfundible de Maca. Maca, que también aparece en el libro, no adelantemos, pero aparece como personaje en un momento. Sí, llama aparece, por teléfono al protagonista. Sí, aparece como editor. Lo que es en la vida real también es en la ficción. Es un personaje. Y poeta también, ¿no? Sí, poeta. Nelson, a mí una cosa que me llamó la atención. Bueno, vamos a decir una cosa también. Este libro todavía no se presentó. No, se presenta el viernes 17 de abril. A las 19 horas en Fundación Unión, Plaza Independencia 737. Lo va a presentar Felipe Poleri, va a estar Maca, y va a cantar Garo Araquelián algunas canciones, y se va a exhibir un video de gente del cine uruguayo basado en esta novela. ¿Basado en la novela? En esta novela, es un corto. Pero ya se hizo el corto, digamos, ¿ya lo viste? Se está filmando ya, sí. Pero para el 17 seguro va a estar. Es muy cinematográfica la novela también, hay que decirlo. Otra de las cosas que llama la atención de Resaca, digo, obviamente creo yo, capaz que sí, hay gente que lo compra por eso, pero me sorprendió la gente que escribe en la contratapa. Son 3 pesos pesados de la literatura, y de la literatura uruguaya, mexicana y argentina, ¿no? Es una cosa media extraña para un libro uruguayo, digamos, lo cual hay que celebrarlo. Uno es Felipe Poleri, otro es Mario Bellatín, o Bellatín, nunca sé cómo se dice, o Bellatín, y el otro es Pablo Ramos, ¿no? El mexicano Bellatín, argentino Pablo Ramos. Y me interesó lo que dice Mario Bellatín, está muy bien lo que dicen los 3, pero dice,
esto el mexicano dice: lo espectacular de Nelson Díaz es que reinventa un género que solo en un lugar como el Uruguay, aquella zona del planeta bastante parecida a la realidad, es capaz de encontrar los elementos necesarios para establecer nuevos rumbos. Yo pensé, es decir, acá Nelson te está diciendo que vos reinventás un género que solo puede tener lugar como en el Uruguay. Y el género, pensé yo, hay una frase que yo la usé incluso para precisamente una contratapa que tuve que hacer, de Freddy Sartorotti, que era una frase de este hombre llamado Ítalo Calvino, y que decía que en el siglo XIX la idea de la conspiración que está en todas partes era el motor de la novela del siglo XIX, de parte de la gran novela del siglo XIX, y que en el siglo XX eso se había desarrollado hasta el infinito y después como que había cesado, ¿no? La idea de la conspiración que está en todas partes, ¿no? Así que coincide con lo dicho por Calvino. Claro, pero ya lo que dicen es que vos estás reinventando. Sí. Por eso es una cosa que podía estar, pensé en ese sentido como que podía estar agotada, digamos, como un folletín, digamos, la conspiración que está en todas partes y que te rodea continuamente. Digo, también está Matrix, por ejemplo, ¿no? Claro, Digo, sí, ¿no? hay muchos ejemplos de conspiraciones, en la literatura y en el cine también, claro. Y que tiene que ver con algo que le pasa a este protagonista, que la conspiración que está en todas partes tiene que ver con cómo percibís la realidad. Claro, sí, ahí lo que hay es convengamos que tenés por un lado esa corporación que todo lo controla, que puede estar hasta en un familiar cercano, Claro. en la abuelita de cabello plateado que está en la cola del BPS, puede ser parte de la corporación, así que ojo, no se fíen de la abuelita. Pero también puede estar en un electrodoméstico, yo qué sé, en una publicidad, en una vidriera, Claro. cuando vas por la calle, ¿no? Y te ofrecen gangas a precios muy accesibles, puede estar ahí también, puede ser parte de esa corporación. Y tenés como grupo antagónico a los perros terrestres, ¿no? Que son esos tipos que tratan de no solo de zafar de la corporación, sino tratar de bajarla, ¿no? De menguarla. Claro, de una forma, y parte de eso es, digo, obviamente no meterse en la máquina, no meterse dentro de las reglas, pero otra parte también es, por eso yo decía, generar poesía. Es una forma de resistencia. La generación de poesía, escribir poesía, crear poesía, es una forma de resistir, claro. Y por eso también la indignación tan grande cuando invaden la poesía. Cuando Exacto. la corporación invade la poesía Claro. también. Porque además, la corporación son tipos muy jodidos, porque algunos se hacen pasar por poetas, pero en realidad integran la corporación. Por eso ahí viene la iracundia de Nelson Díaz y de Roger, el protagonista de esta novela. Hay una serie de autores malditos, y yo te decía que son muchos franceses. Bueno, hay un nombre que vos incluso escribiste artículos, yo me acuerdo de un artículo muy largo, habías escrito que estaba muy bien, sobre François Villon. François Villon es considerado el primer poeta maldito. Nació en 1436 y no se sabe cuándo murió. Y fue una especie de protopunk. Sí, rufián, ladrón y un hombre todo, siempre escapando de la horca, ¿no? Varias veces. Sí, ¿no? varias veces. Estuvo 3 veces estuvo condenado a la horca, pero como el padre era amigo del rey de Francia, la última vez el rey le dijo, bueno, loco, yo te firmo, viste, el salvoconducto, pero te vas de París ahora porque ya está. Y el tipo se fue de París y desapareció el rastro. Una versión dice que en alguna taberna ahí tuvo alguna discusión y lo mataron y le tiraron por ahí, y otra versión más cristiana, dicen que se reconvirtió y terminó viejito dando clases fuera de París, pero no se sabe qué pasó con él. Sí, como pasó con Gringo Viejo también, ¿no? Claro. El escritor norteamericano, ¿no? Sí. Ambrose Bierce. Ambrose Bierce, que fue a México y desapareció. También hay una serie de estos autores que aparecen con estos dados flotantes, con estas cartas, ¿no? En ese ludo que lo van planteando, y que vos aprovechás también para mechar textos de ellos. Claro, sí. Aparece, hay una selección gala. Aparece desde Artaud, lo comentábamos hoy, Boris Vian, que además fue músico. También juega con el nombre que usó Boris Vian, Vernon Sullivan, en sus primeras 3 novelas.
En la novela de serie negra. Claro, claro. Escupiré Aparece sobre tu tumba. Sí, sí, que se mueran los feos, ¿no? Ajá. También por eso dice, por Claro. feos ahí. Ah, tenés razón, no me doy cuenta. Cuando Sí, Boris Vian le pregunta que se mueran los feos, Roger le dice, sí, claro, por feos. Aparece Cocteau, claro. Genet también. Aparece Jean Genet, que tiene un perro que se llama Fresnes. Los restos de Jean Genet están en el cementerio Fresnes de esa ciudad. Entonces se juega un poquito con que el perro lleva el nombre del cementerio donde está depositado su cuerpo. Y aparece, bueno, Rigaud. Rigaud es un gran poeta surrealista francés, uno de los menos conocidos. Sí, yo no lo conocía. Tengo Tengo que decir que no lo conocía. No lo conozco. No lo conozco. Y bueno, aparece esa selección que obviamente están en mis gustos personales. A mí me gusta mucho el... Sirve toda esta selección para, bueno, aparece Toulouse-Lautrec también, como un enano ahí medio... Es guardia de seguridad en un supermercado. Sí, en un supermercado, sí. Sí, claro. Y se enoja porque aparecen, bueno... Ahora en Montevideo que aparece, porque esto se desarrolla en Montevideo, se habla del Vilar de Bo, de Millán 2515, en fin, toda esa historia, pero hay una parte, creo que es el bar Las Palmas, que no coincide, en mi memoria no coincidía con el No, el bar Las Palmas sí queda por San José, casi Convención. Por la calle San José. Casi Convención, Las Palmas. Entonces yo estaba pensando en el de ese que está en 18 de julio y Gaboto. 18 de julio y Gaboto estaba Pupas hace años. No, Pupas, pero al costadito, pasando a la próxima. Hay un Palmas ahí también, creo. Tenés razón. Sí, ahí Palmas, también hay un Palmas. Es cierto, sí, tenés razón. Me confundí con eso. O sea que, nada, esta pregunta tonta era para decirte que vos manejás todo Montevideo tal cual, digamos. Porque podría ser, digo, un Montevideo donde se cambiara un poco algo, ¿no? Sí, podría ser, pero no, en este caso los bares son reales, existen, y bueno, las calles también obviamente que se nombran ahí. Sí. Y también habla Felipe Poleri de la tradición de los malditos, pero también de El Último Dark, te llama. Ese es un guiño que siempre hace Poleri, El Último Dark de Montevideo. Espero no ser el último. Y si soy el último, espero vivir muchos años. Está muy bien. Y el tema ya dijimos el tema de las fotos, pero hay una foto que a mí me hizo mucha gracia. Bueno, lo que pasa es que no podemos hablar de la foto porque, claro, especialmente perdería la gracia, ¿no? Pero hay un par de chistes ahí de una gata y no sé qué. Sí. La gata del protagonista se llama Luna. Sí. Hay un pero un chiste eso no lo podemos contar. No. Tiene que verlo porque es parte, digamos, de la puesta en escena de este libro, ¿no? Que vos al final das una serie de créditos y aclarás en el caso de el psiquiatra, ¿no? El psiquiatra patafísico, el doctor Paustrol, que es un hombre que, bueno, que es parte, parece, de la conspiración, ¿no? El hombre que dice, bueno, no hagas tal cosa. Se aclara porque no todo el mundo sabe, yo tampoco sabía realmente, de que este hombre era un personaje, ¿no? Claro, de Jarry. Faustrol es un personaje creado por Alfred Jarry. Sí, el de Ubu-Rey, ¿no? El de Ubu-Rey. Y la patafísica es una ciencia creada por los surrealistas, por Alfred Jarry, que era integrante del movimiento surrealista, que en realidad la patafísica hoy sigue vigente, ¿no? Cada tanto hay un congreso de patafísicos en el mundo. Y que era reivindicado también por Cortázar. Claro, claro, totalmente, sí, Cortázar también. La patafísica es la ciencia que busca soluciones a problemas mundiales, pero soluciones que no son practicables. Que no se pueden llevar a cabo. Que no se pueden llevar a cabo. Esa es la patafísica. En otro momento yo también leí que buscaban problemas que no existían o soluciones a problemas que no existían. También, ¿no? claro. La idea de buscar también los sincronismos y no lo excepcional, ¿no? O sea, buscar lo excepcional y no la estadística. Y no la estadística, sí. ¿No? Es huir, digamos, de la generalización y es un planteo bien poético, ¿no? Totalmente poético, claro. Nace dentro del surrealismo. Ahora, claro, yo no quiero contar el resaca, porque vamos contando cada vez más, pero dentro de ese panorama que vos planteás, que es muy crítico contra la sociedad del consumo, en fin, con una serie de guiños y de mueran los hippies, hay una cuestión de una ventana metafísica. Sí. Hay la ventana metafísica es la televisión de alguna forma también, ¿no? Esa ventana por donde se te cuela toda la realidad y la hiperrealidad.
y al final no sabes, como el protagonista, no sabes bien qué es cierto, qué no, qué fue creado, qué es parte de la escenografía, ¿no? Del plató. Todos somos una escenografía, todos, ¿no? Sí, Todos, bueno, sí, eso por ahí hay un dibujo del diente que dice que somos parte de una escenografía universal, sí, sí. Pero yo pensé que esa ventana también de metafísica era como un punto que se estaba buscando también. Bueno, sí, hay un, allá, claro, ¿no? sí. El punto más allá, me parece, a Sí. mí me pareció como lector, pero está. Sí, ahí no vamos a discutir. Esa ventana metafísica, la que busca, la ventana metafísica que le presentan a Roger es la televisión. Sí. La que él busca está en el punto de llegada, en ese ludo biológico. En el ¿no? ludo biológico, claro, claro. Que no vamos a decir si llega o no, y no vamos a decir si existía o no, porque para eso tienen que la resaca, que se presenta, vamos a decir, el 17 de abril, el viernes, ahí en Fundación Unión, va a estar Felipe Poleri, va a haber una película. Fundación Unión está frente a Plaza Independencia. Es un libro que se lee rapidísimo y realmente, yo te decía, muy ágil, cosa que es de agradecer. Es de agradecer. Gracias, Nelson Díaz, por estar acá. Gracias, Pablo, por la invitación. Siempre un placer conversar contigo. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Muy bien, amigos, ahora tenemos una sección, nuestra sección de mitos y escrituras, con Gabriela Oneto. ¿Cómo andas, Gabriela? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Pablo? Bien, Gabriela Oneto, ya saben, Cuéntame o Musa es su sección, la columna que tiene aquí en La Máquina de Pensar. Arrancó hace unas semanas y hoy sería el segundo capítulo, que ya adelantamos, es en torno a la Odisea. Claro, la idea sería hacer una especie de radionovela mitológica. O sea, la Odisea da para muchísimo, ¿no? Para charlar Claro, muchísimo, claro. en todo, tiene un abanico de mitos que más allá de la historia global de la Odisea, que a su vez está inserta en una más grande todavía, Sí. ¿no? La de la Ilíada más la Odisea, tiene en cada una de sus escalas, nos va como develando situaciones y potencialidades, diferentes conflictos, diferentes oportunidades, en ese viaje de transformación que va haciendo Odiseo a lo largo de los 10 años de retorno, que son riquísimos, porque los 10 años de la Ilíada, Sí. desde el punto de vista del personaje, son estáticos. Sí, sí, sí. O sea, él es como es, el rey pirata. Claro, en la Ilíada es parte de un... Es protagonista, pero de un coro, protagonista coral, claro. digamos. Digo, los protagonistas de la Ilíada son 10, 12, ¿no? Claro. Por más que haya dos que son famosos, pero se sabe que intervienen 10 o 12. En cambio, en la Odisea es lo contrario. Claro. Es el problema de un solo hombre, bueno, con su marinero, no sé qué, pero él es el protagonista. Sí, 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 él es el protagonista. Digo, sin desmerecer que el asunto de la guerra de Troya lo soluciona él. Claro, Odiseo lo que da la impresión es de que está diseñando estrategias. Exacto. O sea, la Sí, sí, inteligencia hacia la acción, Exacto. porque es como te digo, la impresión que da ese personaje que parte de Troya en la segunda parte, o sea, en la Odisea, rumbo a Ítaca, esos 10 años, es que es un pirata. O sea, lo que va haciendo es dominando, saqueando, tiene una cosa... Míticamente es como que lo castigan por la guerra de Troya y entonces no tiene regreso fácil. Ninguno tuvo regreso Sí, fácil, ¿no? tiene sus vueltitas Pero- en el pero- teatrito con los dioses, no es por la guerra. ¿No es por la guerra? No, no ¿Y es por por qué? la guerra. ¿Por qué? Viste que la guerra de Troya, Sí. como en todas estas cosas, intervienen los dioses Sí, en los dos bandos. sí, No es sí. que haya un bando bueno, un bando malo, ¿no? no. En realidad, todo el transcurso ese de la Odisea, al principio sobre todo, lo que va mostrando son sus características de personalidad, van incidiendo en generarse ese destino que termina, o sea, primero, esto todo lo vamos a ir viendo capítulo a capítulo, pero él pudo haber regresado directito de Troya a Ítaca, que era una navegación de pocos días. Además, yo me ocupé bastante de ver en el Sí, mapa sí, sí, no, sin no que está tan lejos, digamos, uno no sí, sí. piensa realmente la equivalencia, no sabe hasta qué punto es, pero es bastante cercano, ¿no? Y por si no fuera poco, todo el botín que llevaban en esas 12 naves que el tipo llevaba, con todos sus marineros, con todo, mujeres, joyas, tesoros, en vez de ir directo dice, ¿por qué no nos desviamos un poquito
y se fueron al país de los Icones, a Ismaro, a saquear un poco más, ¿viste? ¿No? Para llevar más. Y llegaron ahí, los hicieron bolsa y no contentos con eso se quedaron haciendo una fiesta. Y entonces alguno que sobrevivió fue corriendo a avisar al resto de la tribu de los Icones, vinieron y los hicieron picadillo. Entonces ahí empezaron a perder gente, naves. Esa es la peripecia, Esa es la primera que los desvía y los termina haciendo dar, o sea, pierden como el rumbo con todo ese desastre y van a dar al país de los lotófagos, que probablemente esté en África. Y de ahí al Cíclope, y ahí es donde se arma el lío, porque él con esa historia de que, bueno, tienen todo un enfrentamiento con el Cíclope, lo termina cegando, y el Cíclope era hijo de Poseidón, y él logra que se escapen de ahí, y podía haberse ido low profile, pero cuando ya se iba al barco, le grita, como el Cíclope cree que él se llama Nadie, como es tan astuto, le hace creer, entonces dice, ¿qué te pasa? Le dicen los otros Cíclopes, y dice, nadie me ha herido. Bueno, si nadie te ha herido, no jorobes, ¿no? O sea, y le grita, desde el barco le grita al Cíclope, decirle que nadie, que es para que lo sepa, es Odiseo, hijo de Laertes, taca, le da todo el currículum. Y entonces el Polífemo va y le dice a Poseidón, y Poseidón se la jura, y ahí empieza todo su desgracia. Y ahí el regreso demora 10 años. Es una desgracia por la soberbia de quererse atribuir la autoría, ¿no? Porque él se podría haber ido tranquilo, o él podría haber regresado a Ítaca sin más botines que los que tenía, que eran montones. Entonces ahí el personaje parte con sus rasgos de carácter acentuados, y la transformación, que todo esto vale la pena irlo viendo en las etapas estas de la radionovela mitológica, la transformación que él va teniendo es increíble, hasta llega al punto que llora en la corte de los Feacios cuando escucha los cuentos de Troya por un Aedo, y el tipo, Ulises, llora de la emoción y de la compasión, y o sea, hace una transformación increíble en la cual yo ahí sigo la línea de Jan Houston, que es una doctora de psicología analítica muy interesante, que ha trabajado estos temas, y ella lo que dice es que los personajes femeninos que él encuentra a lo largo de ese camino lo van transformando, ¿no? Y siempre, digamos, en los griegos, el tema de ibris, ¿no? El pecado de ibris, el exceso, ¿no? Excederte por decirle tal cosa, y entonces después tenés que ese es el pecado por excelencia, reequilibrarte, ¿no? Luego, ¿no? Así hay que es, buscar el equilibrio, ¿no? Se desequilibran por la demasiada ambición o pasión. Totalmente. El personaje se va puliendo, ¿no? Porque no estaba preparado a llegar a Ítaca, a Penélope, a la vida doméstica, a la vida de ocupar su lugar como un rey, como si se quiere con criterios más justos o más No, llega, estaba desbocado de la guerra. Llega envejecido, llega solo, ¿no? Llega realmente muy gastado, ¿no? Bueno, pero él llega y, por ejemplo, no llega como uno hubiera pensado como sale, toquen las fanfarrias que acá llegó él, sino que llega hasta tiene que aceptar ser convertido en un mendigo viejo, que nadie sepa que vino, que lo basuren, ¿no? Es todo un personaje humilde y estratega, ¿no? Porque también siempre está con la estrategia. Y para hoy decías hablar de el fraccionamiento de la diosa, la guerra de yo quería aprovechar este momento en el cual parte nuestra nave, ¿no? de la Odisea, porque en realidad justamente la Odisea, como decíamos, es la continuación. Para comprenderla hay que comprender que en algún momento ocurrió un conflicto que generó la guerra de Troya y provocó que estuvieran casi una década sitiando a la ciudad, ¿no? Los griegos a los troyanos, con todo este conflicto de dioses que intervenían a favor, en contra y todo, por la famosa Helena de Troya, que en realidad era Helena de Esparta, ¿no? Entonces, el asunto es hay una anécdota mitológica, un episodio que es el que detona supuestamente la guerra, que es la manzana de la discordia, ¿no? Viste que siempre hay manzanas en todo esto, siempre alguna manzana está ahí por detrás.
La manzana de la discordia tiene que ver con el no invitar, entre comillas, al hada mala al banquete, como pasa en la Bella Durmiente. A nivel olímpico, ¿no? Claro, o sea, a nivel los dioses hacen terrible banquete, pero no invitan a la boda, que se llama Eris, que es la discordia, sí, ¿no? Eris. Bueno, como no invitan al hada mala de la Bella Durmiente, la misma historia. Sí. Y en vez de que eso te preserve y te mantenga, digo, vos cuando excluís a la sombra se pone furiosa y te la hace pagar, ¿no? Lo mejor es darle un lugar, nombrarla y sentarla ahí y, bueno, vigilarla un poquito, pero... La sombra es un concepto de junguiano, ¿no? Un concepto junguiano en cuanto a que nosotros no somos solo lo consciente, solo lo que estamos lo en que la queremos y aceptamos. O sea, ¿no? nuestro ser es más allá del yo consciente, sino que hay, por más que me porte bien yo y hable bien, no sé qué, tengo una parte mía que obviamente la reprimo, que es la sombra, ¿no? Y ahí va poniendo todo lo reprimido. Y que viene conmigo, ¿no? Digo, viene conmigo y es natural que venga conmigo. Sí, siempre tenemos una sombra. Hay ¿no? una sombra. O sea, lo que hay que hacer es aceptarla y conocerla, exacto. No seguirle no seguirle todos los pasos porque podés hacer cualquier desastre. No, eso es bien importante. Cuando uno habla de integrar la sombra, para nada está diciendo, háganle caso a lo que la sombra les plantee, porque la sombra sería como, la parte, digamos, no es mala, pero la parte oscura, digamos. La parte oscura y la parte destructiva. Para eso hay episodios que nos vamos a encontrar más adelante, como las sirenas, ¿no? Y en este caso, Eris lo que hace es, hace casi una especie de concurso de Miss, de belleza, dice, ¿no? No, lo que hace Eris es ¿cuál es bien la más linda? jodido. Le da la manzana. Claro, tira la manzanita que dice para la más bella de las diosas. La manzana está está labrada, dice, es como un trofeo, pero ella no lo organiza, simplemente dice, dénsela a la más linda, por favor, y ahí se ponen de punta Hera, Afrodita y Atenea reclamando la manzana. Entonces los dioses varones se ven venir que donde lleguen a opinar están liquidados, entonces llaman a este hombre, que es un hombre más bello de la tierra, Paris de Troya, y le dicen, solucionalo, mijo, vos sos el juez. Entonces las tres tratan de seducirlo ofreciéndole diferentes cosas, pero como Paris es un hombre joven, obviamente lo que elige es a la mujer más bella del mundo. En ese momento el poder terrenal que le ofrece Hera, Afrodita le ofrece la mujer más bella del mundo. La mujer más linda para vos. La mujer más bella Hera del le mundo. ofrece el poder sobre la tierra. Sí, militar, político y todo. Y Atenea le ofrece la sabiduría, también el poderío bélico, todo. Bueno, en ese momento él se decanta por lo que sus hormonas le sugieren y elige a Afrodita. Y entonces las otras dos, obviamente, todo bien, pero se la juran. Entonces las otras dos combaten del lado de los griegos y Afrodita del lado de los troyanos. Ahí se quedó la cosa dividida. Entonces el detalle que ya no menciona es que la mujer más bella del mundo es Helena, que está casada. Sí, que ya está casada, eso no lo mencionó. Bueno, y viene esta historia. De hecho no lo sabía, digamos, aparentemente, Paris no lo sabía. Paris en un viaje la encuentra, la ve en una recepción y dice, esa. No, lo que hace Afrodita es hacer que Helena de Troya de Esparta se enamore de él. Y entonces ahí con el rapto, entre comillas, el rapto acordado de Helena. Helena se va con Paris y deja a Menelao, muy mal. Y había un pacto previo de los pretendientes de Helena de que si alguno necesitaba, antes de que se eligiera quién iba a ser el marido, lo tenían que apoyar, al que se viera en apuros, ¿no? Al que ganara, quiero decir. No sabía. El que ganara el puesto iba a tener esa especie de apoyo de eso, porque era tan linda Helena que si alguien se las birlaba, todos iban a ayudar. Entonces aparece esa alianza. Entonces pero Menelao, el hermano, era Agamenón, ¿no? Sí, era Agamenón, era de Atenas y pero todo, principal, ¿no? digamos, claro, de las ciudades Estado. Ahora, combaten más de 70 ciudades-estado, ¿no? Es un disparate, van como una flota como de 1800 barcos. Nos quedan 2 minutos más o menos para entonces, cuando decís el fraccionamiento de la diosa, ¿qué quería decir? El fraccionamiento nos da para charlar bastante, pero digamos que a nivel simbólico lo que hace este episodio que detona la guerra de Troya es representar en una metáfora mitológica el fraccionamiento de la diosa, que es digamos la percepción divina
como primaria que tuvo la humanidad en el Paleolítico, el Neolítico, la era del bronce, bueno, hasta que se convierte en la era de hierro y pasa a ser un patriarcado, no de un día para el otro, obviamente es un proceso larguísimo. Entonces la diosa que era para hombres y para mujeres, no era un matriarcado en el sentido de poder político, sino de la visión simbólica, ¿no? Interna, tenía todas las cualidades. Tenía todo, era la madre nutricia, era la belleza, era el arte, era todo, ¿no? La inteligencia, era todo. Y esta gran deidad protectora y demás, en el momento que empiezan a venir las invasiones arias y semitas, y vienen con sus dioses y con otra visión, bueno, se la van transformando y se va convirtiendo en estos nuevos personajes. Pero a partir de ahí, de ese proceso, y lo vemos bien claro porque ya la mitología grecorromana y judeocristiana es netamente patriarcal, ¿no? Ahí vemos esa división que ya no permite la coexistencia, y para las mujeres individuales, eso es flor de problema a nivel interno. Si vos sos Afrodita, no podés ser Atenea. Y si vos sos Atenea, no podés ser Hera y Deméter. O sea, siempre hay como una contradicción, siempre hay una guerra de Troya en la psique femenina a partir de esa escisión, de esa... La idea de que si vos sos Afrodita parece más claro, o no puede ser Atenea, que es la inteligencia, si la vos sos sabiduría. inteligente, no sos linda. Y Hera sería la tierra, el matrimonio. la parte Es el matrimonio. Hera es el matrimonio, la institución matrimonial, la señora de fulano, que lo digo hasta con un poco de sorna, porque a pesar de que he trabajado la integración de Hera, que se ha convertido en la sombra de las mujeres como con cierta formación intelectual y trabajo personal y todo, es como que Hera, en los talleres que hago de mujeres, Caperucita la Feroz, esposa, digamos así, es la excluida, nadie quiere saber de nada con Hera. Y hemos tenido que hacer una campaña de reivindicación, claro, de decir, bueno, ella también aporta sus valores positivos, como la continuidad de un proyecto, de un vínculo, por ejemplo. O digamos, generar una especie de núcleo para que siga, ¿no? Familiar, para que la especie humana se siga, ¿no? Se siga perpetuando. Pero mirá lo que estás diciendo, Así, para una mujer, pero la relectura, decodificación de ese mensaje que vos decís es, no, otra vez me van a dejar clavada con la familia, los platos, ¿no? Entonces, las mujeres de cierto trabajo personal detestan a Hera. Nos queda que está como demonizada. Claro, está demonizada desde después de los años 50, 60 ahí, pero era realmente la dominante. En los años 50 ves por ahí hay un manual de la buena esposa. Sí, bueno, eso es un estereotipo también. Pero fue muy dominante. Entonces ahora tenemos que hacer un proceso inverso de integrarla de a poquito y no echarla al cuartito de los excluidos, ¿no? Bueno, muy bien, esta era la guerra de Troya, digamos la Odisea, siguiendo la Odisea, esta sería el inicio de la guerra de Troya, el fraccionamiento de la diosa en tres partes, Barro. Gracias. No, nos estaremos viendo, Pablo, en este espacio.